Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están, equipo? Bien, Muy, gracias. muy bien. Acá otra noche de miércoles, todo en positivo. Ya nos Pues con exhibiste. un invitado. Aquí tenemos a Larry, que nos viene visitando de Ciudad de México. Él tiene su estudio de localización para videojuegos llamado y de varios y de postproducción audiovisual, llamado Sirein. Si lo pronuncié mal, corrígeme nomás, Larry. No, Em, ahí vas bien, Charlie. Eso, vamos, empezamos bien, empezamos con el pie derecho, vamos Más todavía. bien. Y pues encantadísimos de aquí de tenerte para este programa. Y pues nada, Larry, ahorita preséntate, el piso es tuyo. Gracias, chicos. Gracias por invitarme a su programa. Muy emocionado. Saludos a toda su audiencia, que bueno, poco a poco va creciendo y creo que el objetivo que tienen ustedes con esta campaña, que es hacer crecer la comunidad del Game Audio, es muy importante. Tienen todo mi apoyo, toda mi felicitación y es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas Yay. gracias, Larry. Gracias. Y gracias por Pues invitarme. Les comentaba que igual y se arrepienten de que sea su primer invitado. Vamos a hacer el demo, vamos a hacer el piloto. no, para nada. Pues ya la comunidad, como podrán estar escuchando, viendo, este tema se va a tratar de localización y doblaje, así que agárrense que viene con todo. Para que Larry nos contara de él, de su experiencia. Cuéntanos un poquito, que te Claro conozca. que sí, chicos. Pues me presento, mi nombre es Aldo Larrínaga. Llevo trabajando en el game audio desde mediados de 2016. Tuve la fortuna de empezar justamente mi carrera en audio trabajando en un estudio de localización para videojuegos llamado Kai Team. Ahí yo creo que hice muy buena escuela. Los miembros que estaban en ese equipo, a Tamara Puente y Marisol Gárnica, les mando un saludo. Hicimos muy buen equipo y bueno, ahí prácticamente me eduqué y me enseñé y hasta la fecha llevo haciendo game audio. Después, 2 años después, en 2018, comencé a trabajar en la parte de postproducción, haciendo diseño sonoro y trabajando en la postproducción de audio, bueno, producción y postproducción de audiolibros. Y es cuando me comencé a especializar en esa parte de edición de diálogos, ¿no? Y actualmente, como bien lo dices, Charlie, estoy en un proyecto que realmente iniciamos en 2020. Vino pandemia, entonces dejamos en congelador muchos proyectos, pero ya 2021 estamos iniciando afortunadamente con el pie derecho, comenzando con unos proyectos de grabación con PUBG Mobile. Entonces estamos muy emocionados en ese Eso. aspecto. Y y pues aquí andamos, básicamente son mis credenciales. Uh, Súper. Felicidades, pues, y qué bueno que hayan ya retomado las actividades, pues sí estuvo bien complicado este anterior año, ¿no? Sí, Entonces, sí, se puso pues sí, difícil, pero bueno, creo que es lo importante de esta labor de apoyarnos entre estudios y apoyarnos entre comunidad. totalmente de acuerdo contigo. Claro. Has estado un poquito en todas las áreas, ¿no? Entonces vienes con, siento que tienes un buen bagaje, ¿no? De como que entender un poquito cómo funciona todo lo que es el Green Audio, todas las distintas áreas. Em, ¿Por qué no nos explicas como que para alguien que no tiene la menor idea lo que significa localización, lo que significa doblaje, estos términos en los que te estás dedicando ahorita con tu estudio? Cuéntanos un Sí, poquito sobre eso, ¿de qué se trata esto? claro que sí, chicos. Pues básicamente, o sea, el producto, igual cuando platico con muchos colegas, tanto ingenieros como a veces traductores, tienen muy perdida la palabra y el concepto de localización. Ujú, Para un escucha, para alguien de la audiencia que no está dentro de este entorno, cuando yo les digo un doblaje, el producto final les va a ser muy similar, pero ya ahorita los vamos a estar platicando y los vamos a estar desarrollando. Se van a dar cuenta que en la parte de doblaje y localización específicamente para videojuegos, las herramientas que tenemos, las técnicas, los skills que se requieren para hacer ambas cosas, sí se vuelven muy, muy diferentes. ujú, Entonces, okey, básicamente, localización es tomar la información o tomar un producto que viene de fuera e introducirlo a una nueva región y una nueva localidad. Puede ser tan grande como un país, puede ser tan específico como una región, ¿no? Dentro de México, dentro de Europa, o sea, realmente es a nivel internacional. Entonces es esta labor de llevar las cosas a tu idioma. okey. Básicamente eso es la localización. Y ya nos empezamos a dar cuenta, me voy a seguir de largo, si me quiere No, interrumpir,
adelante. cuando quieras. Dale, 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 el piso es tuyo, el piso es tuyo. Estamos aprendiendo aquí todos. Gracias, gracias. Entonces, pues está esta labor de localización que específicamente en el game audio, la parte de traducción tiene que desarrollarse bastante, se vuelven especialistas en videojuegos, porque a diferencia de doblaje, cuando nosotros vámonos a una serie, una película, en doblaje tú tienes ya el producto terminado, ya es la postproducción final. Entonces es más fácil que tú te des cuenta de dónde empieza tu línea de tiempo, tu historia, y la puedes visualizar hasta el final. Y creas tu personaje, creas la personalidad. Algunas veces para elegir la voz, te dan la libertad de, bueno, pongan de su cosecha. Usualmente nos vamos a SoundSync del actor principal, nos vamos a la voz más parecida. O en algunos casos específicos ya hay actores que la audiencia ya está bien familiarizada con su voz y pues no los cambias por nada del mundo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, lo que es el ejemplo de Robert Downey, que es Iggy, no lo cambias. Siempre va a ser él, ya es su voz. Claro. Entonces, y en localización de videojuegos es más divertido el asunto porque ahí tú estás involucrando no solamente la historia, estás involucrando lenguaje del toolkit, que son este lenguaje dentro del juego que hace referencia hacia los jugadores, la lista de equipo, las interfaces de usuario. Entonces ya desde ahí Ujú. estás manejando un lenguaje propio del juego. Lo mismo tienes que hacer relación con ese lenguaje con los personajes, con los diálogos y finalmente, tienes que hacer también, ese amarre con el lore, o sea, el lore del juego, todo el lore. Ujú. Nos vamos, por Claro. ejemplo, a, God of War. ¿Cuántas entregas tiene ya God of War? Entonces, tienes que llevar esa secuencia y ese conocimiento de cómo se ha manejado el lenguaje para no salirte del estilo. Y es Claro. cuando las cosas se ponen divertidas. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta desde la parte de texto, todavía no estamos tocando audio. Desde la Ujú. parte de texto ya nos estamos dando cuenta que qué tan profundo, qué tan especializado debes de estar. Y debes de Ujú. entender los conceptos que ves dentro del juego. A veces una palabra puede tener dos definiciones muy distintas y resulta que, no sé, la armadura de cuero, tú podrías pensar que tiene cierto nivel de fuerza y resulta ser la más fea, ¿no? De todas. Entonces, todo ese conocimiento lo debes de tener, todo ese background debes de tenerlo bien presente a la hora de iniciar un proyecto y de continuarlo después. Ok. Interesante. Órale. Y ya se pone interesante, ya se pone bueno. Y Claro. no, Claro. desde luego, no siempre tiene que haber una localización previa, pero usualmente nosotros trabajamos con el idioma inglés de origen. Ujú. En algunos proyectos en específico, trabajé con japonés y trabajé con chino, que ya empiezan los siguientes retos de sincronía con labios, de cómo tienes que hacer las entregas, que vamos a entrar a detalle. Pero usualmente viene de inglés y lo pasamos nosotros en este caso a LATAM, que le dicen español Ajá, neutro, que es este ajá. Mm. español muy regionalizado, muy ubicado aquí en México, que países como Chile, como Venezuela, ya lo tienen bien afinado y también hacen grandes trabajos Sí. de producción de voz. Wow. Es, Estoy es. así como, wow. Sí, Sí, estamos en shock todos. a mí me ha tocado escuchar a gente que le molesta, ¿no? Que los juegos no estén doblados y piensan que es algo sencillo, ¿no? O sea, hasta en las películas dicen, ay, pues ¿qué les cuesta nomás doblarlo y ya, ¿no? O sea, es decir lo mismo, pero en español. Pero pues para que vea la audiencia que no es cierto, o sea, requiere una investigación y un entendimiento muy certero de lo que se va a hacer, pues justamente para poder llegar a un resultado, pues que sea ahora sí que análogo a como está en el idioma original, a pues nuestra región. Qué interesante todo esto Justo. que nos platicas, Lar. Gracias, chicos. Yo Sí, tengo, justo y como dices, y algo que también podría agregar es que en la localización de videojuegos y a esta parte que tú dices de que se preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué un Red Dead Redemption no está localizado? ¿Por qué un Grand Theft Auto no está localizado? Muchas de estas producciones, nosotros estamos produciendo contra el original. Ujú. Entonces, a veces ya tienen una fecha de lanzamiento fijada y ponte tú la tarea de localizar un juego con tantos personajes, con tantas líneas al mismo tiempo que se está produciendo, si es un enorme reto. Esa es una. También
realmente la localización es algo, pues, bastante nuevo, o sea, apenas en los 90 se empezó a localizar en español de España, ya tiempos más para acá, justamente me estaba dando la tarea de tratar de recordar cuál es el primer juego que yo recuerdo localizado en español, y se me viene Halo 2. De más para Ujú. atrás, trato de hacer memoria y no recuerdo uno. Entonces, realmente es algo nuevo, y esta parte, este reto de ir contratiempo, tuve la oportunidad de trabajar en la producción de Watch Dogs, de la segunda entrega, la Mm, localización, e igual, es tener las salas tiempo completo, 8 horas, Claro. mucha planificación, tenemos una persona, una figura en el juego en este juego de localizar, que es un project management, que es esta figura que se encarga de visualizar todo el proyecto y organizar todo de la mejor manera para que funcione y salga todo en tiempo, y es como los ojos del Big Brother, y nosotros, no, o sea, nos filtra la información y nos llega lo que nos tiene que llegar. Es una figura muy ujú, importante que no sé si les ha tocado a ustedes en sus Ujú. producciones, tenerla. En el caso de localización, nosotros la apreciamos mucho, esta figura de Project Management, y nos hace posible sacar, no les voy a mentir, Watch Dogs 2, creo que se sacó en 3 semanas o 4, y Uh. no recuerdo cuántas líneas. Cuando hablo de videojuegos, estoy hablando de un juego pequeño, 1000 líneas. O sea, Ujú. ya estoy hablando de miles hasta, no quisiera decir millones, pero ya estamos muy cerca. Y es esta parte divertida donde ya te empiezas a Wow. dar cuenta de las habilidades y los skills que debe tener un ingeniero. Claro. En diseño sonoro tenemos, no sé, 100 clips de diseño sonoro y nos volvemos locos. Y esta parte de organización de carpetas también es muy importante. Tener localizado todo. Y en videojuegos se vuelve muy importante porque trabajas Ujú. con cientos de líneas, todas deben de estar nombradas correctamente, debes saber dónde están ubicadas. Allá lo dividimos por bloques, por ejemplo, que les llamamos batch. Debemos de saber qué batch contiene cierta línea o ciertos personajes. Todo tiene que ser muy exacto. Entonces, agregando las habilidades que tiene que tener que debe tener un ingeniero en audio en localización, y yo creo que en todo, sea lo que sea que hagas, chicos que están escuchando, aprendan a usar Excel. Es una herramienta de la Sí, que no te libras. sí, Hagas lo que sí. hagas, no te libras de esa herramienta. Entonces, para nosotros esa herramienta es muy importante para mantener este orden y tener todo localizado. Claro. hay que añadir eso a nuestra lista de software. Sí, Excel, sí, sí. Excel. Excel, sí. Nadie se Sí, sí, libra. sí. Oye, Larreo, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el proceso? Si alguien, digamos, alguien en Estados Unidos o alguien que tiene un juego en inglés, lo quiere localizar en español, llega contigo y te dice, órale, ayúdame a localizarlo en español. ¿Cuál es el proceso que tú haces y con quién tienes que trabajar? Por ejemplo, ¿también trabajas con un traductor o con quién trabajas tú? Sí, justamente. Yo creo que el primer proceso precisamente viene de este contacto. En el caso de Sirein, nos ajustamos mucho al proyecto, al tamaño del proyecto, para precisamente impulsar a esta industria independiente que a veces tiene miedo de localizar, ¿no? Y hay clientes que no encuentran el sentido o piensan que los beneficios son pocos cuando realmente puede ser exponencial el que tú localices un juego, sea que lo localices correctamente, sea que no lo hagas, pero sí el crecimiento es exponencial. Y en el caso de texto, pues ya se vuelve cada vez más común que tú pones tu videojuego favorito, lo encuentras todo en español y lo entiendes perfectamente. Audio es un pesito más arriba, pero el proceso es, precisamente conocer de dónde viene su producto, qué es lo que piensa hacer con él, a dónde quiere llegar. Eh, Nos brindan toda la información. Ya hay más o menos un estándar de la industria en el caso de traducción, de cómo debes de entregar tus archivos, cómo deben de ir renombrados, se maneja con números de identificación, se manejan líneas identificadas con nombre, exclusivo, las líneas Ujú. que se van diciendo, hay ciertas líneas que una línea puede ser tan corta como un, oh, una reacción, un, ay, me Ujú. diste, o un, cuidado, ataquen todos, hasta un verso más o menos completo, una frase más o menos completa. Nosotros hacemos el conteo por palabras, los traductores igual algo muy lindo entre ellos es que tienen su rate ya definido. El rate es por palabra y depende de la lengua de origen hacia dónde va, localizada, ¿no? Hacia dónde va traducida. Ujú. Entonces ya sacamos el presupuesto de todas las palabras que involucran el trabajo y ya empezamos a hacer ajustes de tiempo y empezamos a hacer ajustes de
cómo van a ser estos batch, etcétera. Y se divide, se manda precisamente esta figura de project management, eligen al traductor idóneo. Si es un juego de deportes, vas a buscar al traductor que tenga mayor experiencia en ello, ¿no? Ajá. Ya sea que haya hecho un juego referente a eso, o que por alguna razón del destino es súper fan del fútbol y se sabe todos los jugadores y de esos no faltan. En el caso de juegos míticos, en el juego, y puede ser tan específico como, por ejemplo, juegos del Señor de los Anillos, ¿no? Donde manejan este lenguaje de Mordor. Bueno, hay traductoras que se especializan en eso y te saben hablar élfico y dices, con él te lo mando, o sea, él le sabe la Claro, materia. Entonces siempre claro. buscamos a tu traductor específico, al traductor que sea idóneo para la misión y se manda a trabajar. Ujú. Larry, entonces, tú cuando, por ejemplo, se te acerca un estudio, independientemente del tamaño, y tienen una primera conversación, ¿no? Entiendes un poco de cuál es su idea, cuáles son sus objetivos, cuál es su futuro, lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, y después, acuerdan trabajar toda la parte legal, toda la parte administrativa. Ustedes les piden, ciertos archivos, ciertos documentos para poder empezar, más o menos te entendí que me hablaste de algún estándar, ¿no? Que ya existe algo como que algo medio Ujú. estructurado de lo que ustedes necesitan. Em, Así súper resumido, ¿qué tipo de archivos necesitarían entregarte para que ustedes puedan empezar a Un hacerlo? Excel. Un Excel. El Excel, te entregan el Excel con todo capturado ahí, todos tus diálogos que Ujú. vayan, se dividen por personajes, se dividen, hay clientes que te ponen intenciones, por ejemplo, te dan una descripción, este va enojado, este va tranquilo, básicamente es un Ajá, Excel lo que nosotros vemos, bueno, más los traductores ven un Excel, eso lo bajan a herramientas de traducción, a CAT Tools, a los CATs creo que se llaman, y ellos ya trabajan ahí, la traducción. Entonces, estas okey. herramientas agilizan un poquito el proceso porque hay palabras que puedes tú ir guardando, como referentes, ¿no? Palabras muy Ujú. específicas como un nombre de una espada, etcétera. Ya el CAT te registra que esa es la traducción de la espada, entonces se vuelve más rápido. Haces un Okey, banco de definiciones que en posteriores trabajos con el mismo juego puedes utilizar. claro. Pero Okey, básicamente es eso, el Excel. el Excel. Sí, Volvemos sí, al sí. Excel. Exacto. Un Oye, bonito Excel Larry, estructurado. entonces, tú estás mencionando que los estudios desarrolladores, si quieren localizar su videojuego, tienen que tener preparado una lista con cada diálogo dentro de su juego, ¿no? Sí, sí, justo, justo. Eso también, sí, Sí, Justo, y tomarlo en importante. cuenta. Bueno, es una, ujú, o sea, a veces clientes ya, publishers más grandes tienen sus propias herramientas de trabajo. Hay incluso una herramienta que se llama, la desarrolladora es Tsugi, que tiene una ujú, propuesta de autoadministración precisamente de este tipo de archivos, que va muy focalizada a la localización. claro, muy Sí, bien. yo también, sí, justamente vi ese software de Sui. También veo que tienen como 2 o 3 softwares justo para localización, uno como de manejo de assets y Exacto. uno que habías mencionado antes una palabra muy importante, que es el batch, Ujú. que en localización es muy relevante este proceso. ¿Qué nos puedes decir del batch processing y si tú lo utilizas seguido? Porque, pues, el batch processing, por lo que entiendo, es como de bueno, mejor explícalo. Yo creo que es mejor Sí, que lo expliques tú. justamente, los batches es muy sencillo como los bloques de trabajo. O sea, nos dividimos, primer batch, segundo batch, tercer batch, y en esos batch vas a tener tus bloques de trabajo de X personaje, de tal a tal momento. Algo muy importante en videojuegos que también, vale mucho la pena resaltar es que no es continuo. Tú cuando estás Claro. trabajando, o sea, a veces no tienes idea, vas sacando pistas de qué sucede, pero puedes estar grabando tú en tu primera sesión el final del juego y no tienes ni idea. Ujú, A diferencia de doblaje, no vamos contra imagen todo el tiempo. Sí, cuando son cinemáticas, sí nos mandan, sí vamos contra imagen, pero en videojuegos se manejan, diferentes tipos de grabación. Esto ya es la parte de audio, por ejemplo, estos retos, manejamos restricciones de tiempo. Entonces, ahí igual, en nuestro archivo de Excel, nuestro querido Excel, nos va a indicar, o en la sesión nos los va a indicar, es de este diálogo son, sound sync, que es nos vamos contra los golpes de onda, lo vamos a tratar de machar. Obviamente, inglés, español, se parecen mucho las lenguas, es más fácil, juntarlo. Cuando es otro idioma, por ejemplo, japonés, ahí es cuando se empiezan a poner las cosas interesantes,
pero ese es un tipo de restricción de tiempo. Tenemos lip sync, que es contra video, muy similar a doblaje. Vamos machando contra los golpes que vemos en imagen. Eh, Llega a suceder que en lip sync, por ejemplo, trabajamos con materiales todavía con borradores, animaciones en borrador. En caso de doblaje, mentiría si te digo que es Star Wars, pero hubo una película donde únicamente les dejaron, pusieron pantalla negra y únicamente dejaron los labios en movimiento para mantener esta confidencialidad. Si eso en NDA sí está sí está muy perro ahí, pero se mantiene esta confidencialidad y ese es otro tipo de restricción de tiempo. Algunas veces es time constraint, que se le conoce, que Ujú. vemos nosotros la región de Pro Tools, de Reaper, lo que sea que manejen, y no te puedes salir de ese espacio de región. Te agregan un 10% más, te lo ponen justo, pero tienes que estar dentro de la región. No es necesario darlo a golpes. Y tenemos otra restricción de tiempo que es wild, que es en frío. En doblaje le conocen como en frío. Échate hablando, tárdate lo que quieras. Eso usualmente se utiliza cuando son las frases in-game. Tú estás en mera batalla y escuchas al soldado que te grita atrás, ¡oh, me dieron! ¡Cuidado, granada! Ese tipo de cosas son las que son más fáciles poner en wild. Claro. Siento que ahorita movimos como que orgánicamente. Yo justamente mi siguiente pregunta iba a ser ya un poco más hacia el apartado del audio, porque ya fuimos cerrando un poquito la localización. Ujú. Ya medio empezaste a topar las distintas metodologías, ¿no es cierto? Para ir haciendo el doblaje, los distintos materiales, los distintos situaciones, ¿no? Claro. Que podrías tener. Em, si es que somos del estudio, volvamos al ejemplo del estudio, creo que está muy bien para clarificarlo bastante. Somos un estudio, ya hicimos la localización, queremos también tener doblaje. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Otra vez, o sea, como que un poquito ya más específico, ¿no? Si es que yo ya estoy diciendo, quiero doblar todo al español. O sea, mi juego está ahorita en inglés y quiero hacerlo todo en español. Exacto. Igual, ya es el cliente que decida dar este brinco, vemos en qué proceso estás de tu doblaje, ¿no? Si ya empezaste a grabar, si lo vamos a hacer en contratiempo, es muy raro, me ha tocado experiencias en las que, el juego todavía estaba en proceso, entonces íbamos Ujú. con un día de diferencia todavía, entonces a veces grabábamos nosotros cosas antes que el juego original. Y resultaba que el personaje era un viejito y nosotros lo grabamos como joven, entonces está muy Oh. divertido, pero te tocan experiencias de ese tipo, tú te acercas al cliente, ves el panorama completo, se vale que a mitad del proyecto diga: "Oye, ¿qué crees que sí me quiero aventar el audio?". Pues es ver en qué proceso estás, ¿no? ¿Qué material tienes? Okey, Hay clientes que nos dan, una visión general, o sea, si lo más que nos puedan dar, con mejor. respecto a biografía de su personaje, cómo lucen, cómo es el actor original, quién es, lo más que nos puedan dar en ese proceso de research para asimilarnos más a la fuente del audio, al origen de cómo es, y iniciamos. Y igual como van los diálogos, lo dividimos por batch en audio y armamos nuestras sesiones, para trabajar. ¿Va? ¿Cuál me dices como que depende del estado de cómo esté tu proyecto y todo, qué es lo más común? ¿Qué es con lo que más te encuentras? O sea, que viene alguien que no tiene nada, que te entrega bastantes cosas, o sea, cuál es la situación más común? Usualmente en indies es esperar. Sí, es Sí. cuando dicen: "Es que todavía no empezamos a grabar", y hay ocasiones en que ellos mismos no tienen calendarizado, ¿no?, cuándo empiezan. Ujú. Entonces, Ujú. solemos esperar, juntar lo más posible de material, al menos un personaje, tener un personaje completo, o lo más completo posible, por estrategia. Así que aquí entra esa parte de logística donde, tienes tu personaje principal, va a depender del juego, pero usualmente el principal es quien lleva más tiempo de grabación, y es como Ujú. acomodar, ¿no? ¿Quieres a X talento de voz? Este talento está disponible ciertos horarios, ciertos momentos, que Mm. COVID vino a transformar todo, al Claro. respecto, porque ya muchas de las grabaciones se pasaron a remoto, pero tienes que empezar a gestionar y hacer logística de cómo te voy a sacar el proyecto lo más rápido posible, tanto para beneficios de tiempo como para beneficios de costos, ¿no? De costes. Ujú. Entonces, sí es ver el estado del proyecto usualmente, y no te creas, también los publishers grandes tienen, y son estas tres dualidades, bueno, sí, estas 3 dualidades, no sé si entra la palabra, en el que o no tienen nada, vamos contra proceso, o sea, vamos para al mismo tiempo ellos grabaron ayer el inglés y ya al día siguiente nosotros tenemos para Ajá. grabar el español.
y vamos con los que se les olvida, y esto es real, se les olvidó que tenían que hacer el log y la tenemos que sacar en una semana. Entonces venga, venga, o sea, Sí, eso, cualquiera de esos escenarios es posible. claro. Claro. Tenemos que localizar, pero nos olvidamos. Tenemos 2 días. Sí, 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 Sácalo. sí pasó, y sí pasó. Entonces, para actores de voz, ¿también tienen ustedes como su lista de personas a las que ustedes, acuden en caso de necesitar varias cosas? ¿O los estudios comúnmente te dicen: "Queremos a tal persona", y trabajas con tal persona? Puede ser de los 2, puede ser decisión de cliente, por ejemplo, juegos como que están relacionados a franquicias de cine como Marvel, como ese Mm, tipo de cosas, ya tienen los talentos definidos, entonces ya sabes que tienes que acudir con ellos, ver cómo están sus horarios, entra nuevamente esta planeación. Nosotros dentro de estudio tenemos un pool de talentos, la comunidad de doblaje ya en sus últimos años se ha dado a conocer bastante, ya hay un fandom, ya hay una comunidad bastante desarrollada. Y aparte, pues claro que están bienvenidos los nuevos talentos, ¿no? Qué tanta experiencia puedan tener ya es cuando tú decides, te vas a un personaje recurrente o te vas a un personaje que es secundario, que tiene muchas líneas en Wild, por ejemplo, Ujú. y vas clasificando también, por ejemplo, talentos que te leen muy bien, que agarran muy bien el sentido del personaje, lo puedes mandar a un Wild y te saca la grabación en 5 minutos, 200 300 líneas y dices: "Va, o sea, me quedo con él". Y Ajá. al contrario, hay otros que son mucho más cuidados. Entonces, están estos 2 caminos. A veces el cliente te dice: "Yo quiero a este". En este caso, nosotros también proponemos, puede ser que haya un director, puedes elegir un director para proyecto, igual, el que vaya más afín al producto. Hay Claro. mm, directores, creo que es Pepe Vilchis, quien se sabe el idioma de Mordor, quien dirigió todo lo que es Señor de los Anillos, entonces sabes que él te va a saber hablar ese idioma. Entonces, los vas eligiendo con sus cualidades. Ellos te pueden decir: "Este talento es muy bueno, quiero este talento para esto". Nosotros como estudio también proponemos, qué talentos va con el sound alike, por ejemplo. Nos Ujú. mandan las referencias de audio del idioma original, ujú. elegimos nosotros 3 o 4 talentos que le pegan a la voz, que dan a la personalidad, se las mandamos al cliente y ellos nos dicen: "Me gusta esta, me gusta esta, me gusta esta", y ya empezamos a hacer los llamados. Guau, Es Y por está muy ejemplo, bien. es un mundo entero. sí. Por ejemplo, para alguien aquí dentro de la comunidad que se quiere dedicar a la actuación de voz, tú tú que tú que tienes un estudio, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades que dirías que son las que ustedes buscan para alguien que quiere prestar su voz para este medio? Claro, digo, a la gente que nos escucha, hay voces para todo. A veces nosotros nos quedamos con la idea de: "No, es que los talentos de voz son los que tienen la vocesota grande y bonita y Claro, toda". No, hay Ajá. voces para todo. Creo que una de las cualidades más importantes que nosotros apreciamos como estudio es la lectura. Que te hagan una primera lectura, bien, que no te cambien palabras, que te respeten puntos, comas. Es en el caso, yo te hablo de audiolibros, alguien que te sabe leer y te lee bonito, es una ayudadota. En el caso de los talentos, si tú le haces esa pregunta a un talento, y estoy completamente de acuerdo con ellos, carrera, actuación. Al final de Mm, cuentas, el doblaje es una especialidad, el origen de todo eso es la actuación. Y muchos de los grandes talentos que están hoy en día, prestando su voz, vienen de teatro, porque teatro involucra toda esta parte del manejo de la respiración, a diferencia, por ejemplo, un talento de televisión o un actor de televisión, donde tenemos los micrófonos, entonces podemos relajarnos un poquito más la voz, y los de teatro van practicando desde ahí. Entonces, y te estoy hablando de sesiones que pueden llegar a durar en audiolibros 4 horas, más o menos, te rinde un actor bien, enterito, y ya después de ahí empieza a bajar un poquito su desempeño. En videojuegos son sesiones de 1 hora, hora y media, Ujú. y son interpretaciones que vas a pasar desde el momento más relajado y dramático de: "Ah, te moriste", etcétera, hasta sesiones completas de gritos, de puro: mm. "¡Ah! ¡No! ¡Josh! ¡Josh!". Entonces, sí necesitan una base, y un conocimiento actoral bastante fuerte.
Pero repito, todo talento de voz, toda gente que se quiera integrar a esto es bienvenida. Hay joyas que salen del fandom y hacen un trabajo increíble. Wow, sí. Justamente, como mencionas, yo creo que esas sesiones han de ser muy pesadas. Y justamente de aquí esto orilla a la siguiente pregunta, que es, pues, ¿qué habilidades necesita alguien justamente para ser un ingeniero de localización? Bueno, si lo podemos decir así, o una persona de localización. Claro, yo creo que primera habilidad, y eso lo leí en un libro de Tom Blakemore, se llama, que es Recording Voiceover, tiene una línea muy específica, no voy a decir la cita exacta, pero te dice, ok, vas a grabar voiceover, tienes un micrófono, una voz y un canal, ¿qué tan difícil puede ser, no? Y realmente se pone, o sea, como quienes estás en producción musical, podrías hacerle chistoso porque manejan 15, 20 tracks. Nosotros en diseño sonoro manejamos igual, layer tras layer, y voiceover, las sesiones pueden llegar a ser de risa. Tienes un track nada más y grábale. Pero ya empieza a haber bastantes skills. Yo creo que uno de los primeros skills muy importantes es la personalidad del ingeniero y saber llevar la armonía en estas sesiones. Muchas veces nosotros trabajamos solitos, en audiolibro trabaja en postproducción, trabajamos, nos ponemos nuestros audífonos y a la goma todo el mundo y estás tú te aíslas. Y en sesiones de localización o doblaje también se presta, no. Ahí está el ingeniero, está un talento de voz, en algunos casos pueden llegar a ser dos, el director en sala, son tres personas, y cuando las cosas se ponen divertidas puede estar el cliente también. Entonces, tienes tú como ingeniero en audio, tienes que tener esta habilidad y esta empatía de leer entre líneas, leer reacciones, con el talento, cómo vas, cómo te sientes, de identificar cuando la voz se le está cansando, cuando el director te da ciertas indicaciones, porque no te está hablando a ti como ingeniero, le está hablando al talento y le está Ujú. diciendo en esta parte, le metiste un calderón o bajó la cadencia o te barriste ahí y tú debes de entender específicamente, bueno, lo voy a regrabar y buscar el momento idóneo para el talento también, en qué línea puedes entrar. Imagínate un verso, un párrafo de 4 o 5 líneas y se equivoca al final y no es de, te lo voy a echar desde el inicio. Tienes que buscar una pausa que sea idónea para decirle, entras ahí. Entonces le Claro. pones un poquito de pre-roll y el talento se arranca y te lo agradecen mucho. Cuando los cuidas de esa forma, a ti como ingeniero te aprecian mucho y te lo agradecen. Igual los gritos, debes estar muy atento a cuando está y un poquito conocer el ritmo cuando estás yendo de abajo y de repente ¡ram! Brinca. Tienes herramientas como la forma de onda, ves cómo se empieza Ujú. a expandir todo. Entonces te adelantas a eso, mueves tu preamplificador, es súper válido, mueves tu ganancia, ya sea para auxiliar, ya sea que lo quieras manejar con directo en el pre, pero vas jugando Ujú. en esos aspectos. Un tip que le tengo a los chicos de audiencia, si quieren dedicarse a voz, háganse de una interfaz que tenga el pre por pasos, porque eso les va a ayudar a mucho a que en lugar de que sea, te da más definición en qué ganancia estás, para que tu piso de ruido se mantenga. Tú vas a grabar audiolibro, te vas a nivel 2 de tu preamplificador y ya te quedas ahí. Entonces puedes Claro. grabar cierto audiolibro. Si tienes multiproyectos, sabes que este audiolibro se grabó con este pre en 2. El videojuego que vas a grabar a las 5 de la tarde, me tengo que trepar a 4 o 5. Entonces ayuda mucho a mantener esta consistencia de Ujú. piso de ruido y, y te sale el producto más homogéneo. Claro. Entonces, son de los skills, sí, mucha empatía, carisma ayuda para llevar la sesión en paz. eh, Se te va pegando, solito se te va pegando cuestiones de gramática, se te va pegando cuestiones de actuación de voz, vas identificando la jerga de los talentos. Criterio, necesitas mucho criterio para saber cuándo algo sí te va a servir. Usualmente, y llega a suceder que nosotros hacemos pura grabación, la postproducción se va a otro estudio. Entonces, lo Ujú. ideal, como todo, pero en videojuegos es muy importante, eh, grabación tiene que estar limpia. Todo tiene que funcionar desde Claro. grabación. Esto es regla de oro para todas las producciones de todo tipo y aquí aplica mucho más. Entonces ya se van a dar cuenta que es
también hay una parte de ser multitask. Tienes que estar visualizando muchas cosas al momento, escuchando al director, escuchando tu talento que está diciendo conforme al guión, que no se equivoque, ver que tus audios te esté funcionando en tanto en restricción de tiempo como en niveles. Si tienes cliente atrás, entender a los clientes que te van diciendo, o sea, a qué se refieren cuando te dicen que quieren eso con más bomba, cuando te dicen que lo quieren más Que azul. suene más Bomba. amarillo. Esos Sí, sí, sí. clientes. Exacto, exacto. Y en mi caso, yo también soy mercadólogo, estudié mercadotecnia primero antes que audio. En mi caso, esas habilidades creo que me han ayudado bastante a llevar mis sesiones con armonía. Ujú. Claro. Wow, qué Muy bien. interesante. Sí, Oye, esos Larry, Tenerlas son bien. skills perdón, vaya, vaya. personales fuertísimos que, pues, o sea, mucha gente nomás te platica lo que tienes que tener como técnico de que tengas que manejar el software al 100 rapidísimo y saber ya dónde limpias, dónde cortas y cuándo mandas, ¿no? Pero pues Eh, justamente esos skills personales que tú mencionas, yo creo que pues no solamente a las personas que quieran dedicarse a localización o a doblaje, sino como pues para muchísimas cosas, o sea, el saber cómo se está expresando pues tu cliente y que pues sepas cómo manejar tu equipo desde el principio, yo creo que son consejos que pues espero la audiencia los cache porque son oro, lo que nos acabas de decir. Totalmente, sí, cada vez que lleguen a un estudio nuevo, sean músicos, sean lo que sean, llévense sus rolas favoritas y tómense un ratito en escucharlo, o sea, realmente tómense unos minutos en escuchar la sala, tómense unos minutos en estudiar el flujo de señal. En el Ujú. caso de diálogos, usualmente vas a querer el flujo de señal más limpio. Sí, puedes poner los pres, puedes poner etcétera, pero en videojuegos, por ejemplo, como no sabemos qué le van a hacer a ese audio en implementación, entre más limpio sea tu origen, entre más corto sea tu flujo de señal, micrófono, interfaz, todo integrado y computadora. Y Mm. vámonos. Y pres muy Entonces, limpios van a ser, es muy buena receta en caso de videojuegos. Ya después en audiolibros, por ejemplo, como es algo más íntimo, tienes todo el tiempo aquí al lector, al talento hablándote al oído. Sí le puedes meter un poquito más de cariño con unos pres, con un micrófono de bulbo si tú quieres, ujú. pero igual, la limpieza va a ser uno de los objetivos número uno en ese aspecto. Oye, Larry, creo que ya sé qué me vas a decir, pero ¿qué DAW usan para grabar? De todo, de todo. Okey. Me ha tocado, nada, es cierto, bueno, no de todo. Principalmente, nos vamos con el tío Pro Tools que Se que acabó ya la entrevista, ¿no? que ya Ya lo se va. discutieron, sí, ya lo discutieron desde el podcast pasado, pero vaya, no podemos negar que es lo que usan todos los estudios, Ujú. y es una pena, a veces en unos ciertos foros que estoy de audio, es una pena decirle a un cliente: "No, no te entrego porque no manejas Pro Tools". Y en videojuegos, también en videojuegos me toca más que en otros lados, haces mucho intercambio de sesiones, Mm. más que de Claro. material final, haces intercambio de sesiones. Audiolibros como independiente, yo hago intercambio de sesiones. Entonces, Pro Tools es básicamente, o sea, mis sesiones que intercambio son un 80-20%, en las que trabajo. Entonces, nos guste, tenga cosas positivas, cosas negativas, Pro Tools va de la mano. Me ha tocado trabajar con Nuendo también, o Cubase, pero pues ya Mm. te Ujú. saltas un poquito a Nuendo. Igual, para trabajar videojuegos. Obviamente, si es algo un poco cierto, en Europa son más afines a esa plataforma. Ujú. Reaper se ha estado integrando también en el partido por, por la parte de administración de recursos que tiene la DAO, es muy padre. No es mi favorita en lo personal, no es mi favorita para trabajar edición profunda, prefiero Ah. Pro Tools, pero para diseño sonoro Reaper para mí es un juego, o sea, te quita muchos pendientes y hacer las cosas con 2 o 3 clics de distancia es muy bonito. Entonces, es eso, o sea, básicamente, lo que muchos comentan, lo que me comentaron, encontrar la plataforma, la DAO para la tarea ideal. Mm, ujú. No se vale casarse con una, no se vale decir esta no, esta sí, busca la tarea ideal. Está Ableton, está la de Catwalk también, está
la FL Studio, por ejemplo, que muchos que van iniciando empiezan con FL Studio. Entonces, hay de todo, hay de todo. Claro. Pero sí, cuando entren en una industria, vayan considerando qué DAO, si van a estar intercambiando sesiones, vayan considerando qué DAO va a ser la que va a estar llevándole la cabeza. Ujú. Pues Sí. creo que tiene mucho sentido. Es un Mucha poquito lo que razón. discutimos al Digo, final. nosotros somos Eh, aquí Reaper Clan, pero pues lo acabas de decir, ahora sí que cada proyecto tienes que entender qué es lo que se va a ocupar y pues ni modo, así es lo como va. Yo aquí no me gusta Pro Tools para nada, pero para el trabajo de doblaje lo ocupo al 100%, ¿no? O sea, no puedo ni siquiera intercambiar sesiones, o Exacto, sea, me mandas el PTX y órale. Pues ya ni siquiera para decir, bueno, mi diseño lo hago en Reaper y lo paso, nada, ya ahora sí como me lo piden. Entonces sí, ya lo dijiste, cada quien se tiene que adecuar a cómo esté el proyecto y a cómo vaya a estar el asunto y ya de ahí decides qué herramienta usar. justo. Hablando un poquito de equipos, Larry, ahorita aquí hablamos de dos, sobre todo pensando en la parte de grabación, ¿no? En la parte de VO y doblaje de los talentos de voz. ¿Cuál es? Dos preguntas. ¿Cuál es tu probablemente son algunas tus respuestas, ¿no? Pero ¿cuál es tu micrófono ideal? Probablemente depende de quién va a grabar, estoy muy consciente de eso, pero ¿cuál es tu tipo de micrófono ideal y cuál le recomendarías a alguien que quiere empezar, que obviamente no va a tener $1000 para poder comprar un micrófono, condensador así todo ananay, todo bonito? Eh, en tema de Mm, micrófonos, ¿cuáles son tus Uy, respuestas? iba a decir U87, pero tienes razón. Eso no. Sí, No, sí, fíjate, Ay, yo híjole. he visto mucho y en la personal yo he trabajado mucho con el 103, el TLM 103. sí, el Neumann. Creo, ajá, el Neumann, Ujú, creo que es un soldadito, o sea, ese es de uso rudo, es para todo, abarca mucho tipo de voces. Con voces femeninas he llegado a notar que suenan mucho las heces, pero con solamente sacarle un poquito de axis, o sea, esas técnicas de ujú, calle de microfoneo ayudan. Entonces, yo me iría a primera elección, si les es posible, un TLM 103. Sé que está bastante arriba del presupuesto de lo que muchos podríamos tener, ujú, pero es un salvavidas. Obviamente está el U87, que es preferido para voces hasta en música, también de este lado. El SM7B también tiene su buena reputación bien puesta, sobre todo en podcast, en esta sí, parte que la audiencia también piense en la parte de los micrófonos condensadores, los dinámicos. Si tú que claro. estás ahorita en un estudio, por ejemplo, ahorita que están grabaciones remotas, dependiendo de cómo estaba acondicionado su cuarto, a veces te funcionaba más un dinámico y el SM7B es top. He Sí. escuchado también el Rode, el Podcaster, igual puede ser opción. Y ese Rode, el chiquito, creo que es Es el podcast, el que Rode. sí, 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 parece como que Ajá. un R20 pero chiquito, ¿no? Pero es Rode. Exactamente, una Sí, sí, balita, ese micrófono sí, sí. cuesta 2,500 y bueno, más o menos está por ese precio y te saca muy buenos resultados, o sea, tanto para Pesos. podcast. ¿Está Ujú. ahí $dólares o A ver, pesos? sí, No, sí, pesos o de mexicanos, que no, 2,500 pesos mexicanos, o Okey. sea, Ah, ya. $120 Ajá. y hace bastante bien buen desempeño. He escuchado el Rode, el NT1 también, Ujú, que ya estamos bajando un poquito de precios, pero no de nivel. El Rode NT1 te entrega un buen piso de ruido, creo que está como en -4 dBA, ujú. entonces es de primera línea para estas misiones, funciona bastante bien. Y últimamente he visto marcas como Lewitt también, con el 440 que están sonando bastante bien en voz, que funciona bastante bien. Muy bien. Pues ahí tienen un pocotón de un montón de micrófonos para sus gustos y sus intenciones. Am, Claro, Sí, gracias, Larry. Buena de onda. nada, señores. Y ahorita De nada. con esto de la pandemia, pues todo el mundo hizo su podcast en casa, ¿no? ¿Verdad, muchachos? Sí, sí, Como nosotros. Entonces, salieron muchos intrépidos. exactamente, salieron muchos podcasts y con eso mismo salieron muchos micrófonos buenos, bonitos y baratos. Ujú. Ya el Larry pues nos hizo la tarea, ya mencionó unos cuantos y pues si quieren empezar justamente apunten esos micrófonos, esos modelos que acaba de decir para que los tengan en cuenta.
Pero bueno, yo ya, bueno, no sé si alguien más tenga como alguna duda específica en localización, en lo que nos está hablando ya Larry muy técnicamente y sinceramente yo ya no sé ni qué más preguntarle porque tengo todavía que hacer girar la piedra porque fue bastante información y muy útil. La verdad es que yo creo que puede dar hasta para más tiempo, pero quería aventarme como ya algo, pues no sé, un poquito personal, ¿no? O sea, en cuestión de, bueno, primero, compañeros, ¿tienen alguna otra duda? Y yo tenía una pregunta, no duda como tal, pero sí quería preguntar a Larry cuál es el idioma más extraño que le ha tocado, o el más extraño y el más, el reto más difícil. O sea, ¿cuál el más extraño, cuál ha sido el reto más difícil que has tenido en tu profesión? En doblaje coreano, creo que ha sido, o sea, llegas a un punto, y va a depender mucho del cliente, llegas a un punto en que los golpes te dejan de importar. O sea, es muy difícil llegarlo a unir coreano, Ujú. va más o menos de la mano chino. Japonés, no voy a decir el juego, pero el publisher fue Nintendo. Entonces, ya ahí Uh. vayan uniendo pistas. Luego yo estuve más o menos tras bambalinas, porque estuve trabajando mucho en la postproducción y preparación de la sesión. Ujú. Fue el primer juego que yo hice en localización. Entonces, bueno, que tuve la oportunidad de participar. Entonces me tocaba armar las sesiones, colocarlas en orden, no venían sincronizados, los videos con el audio. Entonces fue una parte muy Oh, divertida porque ah. yo no sé japonés. Entonces, es como, búscate las regiones que sean del tamaño, ¿no? Y emparéjalas y ve que más o menos peguen. Entonces, sí, definitivamente, los idiomas orientales son un reto, son los que más reto te dan. Ujú. No he tenido oportunidad de, por ejemplo, series, árabes, de Bollywood, algo por el estilo. Ajá. Muero de ganas por trabajar en algo así, no he tenido oportunidad, pero yo creo que serían de los idiomas más exóticos que me tocarían trabajar. Guau. Yo no sabría Okey. ni por dónde empezar. O sea, yo solo pensar en lo que tú dices, llegas a un punto en el que ya no te importan los golpes, ¿no? O sea, yo Es creo muy que desde el difícil. comienzo diría como que, ¿qué? Y hay ¿Cómo algo por muy qué? importante, rescato eso, también en el proceso de localización, entendamos que localización puede empezar esta parte de que es puro texto. Texto para videojuegos, también olvidé mencionar, puede ser para merchandising, puede ser para Ujú. páginas web. Hay servicios que es yo te localizo, te hago la traducción y te entrego el producto. Y hay procesos también que nosotros agregamos de control de calidad, que es dónde va a estar tu texto, va a estar en tu página web, pues yo te reviso que te quede donde tú quieres, ¿no? Que te quede justificado, que no se salga de los márgenes. En el caso de, por ejemplo, la SUI de los videojuegos, es muy importante Ajá, saber en dónde va, ¿no? Porque un texto igual va dentro de una pleca y te avientas el chorote, claro. bla, 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 y no se alcanza a ver la mitad, Cla entonces también hacemos esa claro. revisión y en parte de eso, de dar en los golpes, en parte de entrar en sincronía con labios o en sincronía con el time constraint, hay algo que es la adaptación, que es precisamente agregas, quitas palabras, buscas sinónimos para que te ayude a dar esos golpes. Eso trabajo un buen traductor que adapta el guión para nosotros en audio es una bendición, porque te entrega guiones específicos. Y si es Claro. la tarea de escucha el audio y ponte a repetirlo en voz alta, ¿no? Y si me queda, no me queda. Entonces, si uno empieza a hacer eso en localización, empieza a hacer todas esas labores, te deja mucho aprendizaje, te deja muchos skills que más adelante puedes sacar en provecho durante sesiones, no sé, ciertos audiolibros que sean que no tengan presupuesto para un director, pues como ingeniero de audio te lo avientas. Y sí aprendes mucho, o sea, escuchando, estando en sesiones, sesión tras sesión, Ujú. escuchando al director y escuchando al talento, aprendes muchísimo. Claro. Yo tengo 2 dudas, perdóname, Rich, pero es que tengo 2 dudas. La Dale. primera es, ¿qué tanta libertad tienen ustedes en cuanto a traducir chistes o como, pues, estas cosas que son más de una región? Y, por ejemplo, algo que un ejemplo que a mí se me viene a la mente es la película de Shrek, porque tiene muchos chistes
que son muy mexicanos. Digo, no es en Ecuador, Charlie, ahí nos contarás, pero tiene muchos chistes que son Sí, muy ahí no sé. específicamente mexicanos. Entonces, ¿qué tanta libertad tienen ustedes para hacer esto? Eso, Majo, son las preguntas que no se deben de hacer. Next. ¿Cierto? Perdón. No, para Así que, nada. bueno, Sí, y la respuesta más fácil es, fue decisión de cliente. Y ya, Okey, te avientas el micrófono y te sales. okey. No, sí, va a depender mucho del cliente. No te preocupes. Va a depender mucho de la decisión del cliente, va a depender mucho del director. Hay directores que tienen su firma así bien específica y es muy bonito. Y tienes que conocer a tu audiencia y ver esa flexibilidad. Animaciones, anime, películas animadas se presta mucho a esto. Aviéntate Shrek en idioma original y aviéntate Shrek en latino y estás dando patadas de risa en tu asiento, entonces debes de tener cierta astucia, cierta inteligencia para hacer ese tipo de modificaciones al guión. A veces vienen desde traducción, Ujú. muchas otras vienen desde sala. Y en doblaje sí es esta parte divertida en la que el director te avientas la línea como dice el cliente y el director propone, o el talento propone y da más. Entonces, hay una parte muy bonita, que es esta segunda oportunidad para hacer algo que es bueno, poderlo hacer mejor. Y esto también lo tomamos en cuenta, ¿no? Cuando doblamos, el juego original es muy bueno, pero si podemos hacerlo mejor en latino y que a la gente le guste, que a los escuchas les guste, a la fanaticada, que la fanaticada es brava. Entonces, si tú les das ese punch más arriba, te ayuda. Si haces una buena localización y se están riendo, por ejemplo, Shrek, Los Simpson, por ejemplo, también Los Simpson tienen mucha parte, mucho humor latino, Pokémon, o sea, yo te podría decir, no sé si mi percepción ha cambiado desde que empecé a trabajar en esto y ves todo lo que hay detrás y entiendes, ¿no? Y dices, okey, sí está padre que hagan ese tipo de cosas, pero Pokémon, que también tiene sus chistoretes, creo que dirigido por Pepeto, que hace la voz de James, y precisamente James es quien sí, más se sale sí. más se sale de contexto. Imagínate capítulo tras capítulo con la misma línea, una tras otra, una tras otra. Imagínate chistes, muy japoneses, muy que hablan de bolas de arroz y cosas así. Y aquí nos llega un James que te habla de las rejas de Chapultepec, pues te botas de risa. Y yo me di cuenta de eso cuando vi a mi novia reírse de eso y le preguntaba, pues, ¿por qué? No es muy afán del anime. Yo le decía, ¿por qué te gusta eso? Y se ríe. Es que las jaladas que dice James están de pelos. Y es cuando te cambia el switch y la mentalidad y dices, exacto, o sea, al final de cuentas, la audiencia es esa y debes de saber bien a quién le hablas, Ujú, quiénes te están consumiendo ese producto. Está esta parte, mi mercadólogo hablando, en el que debes de conocer tu target, tu nicho y ujú, darles lo que buscan. Ahora, también hay muchas personas que somos muy puritanos y que te avientas el anime en idioma original y no me lo cambies, ¿no? Pero también hay de animes a animes, también es una realidad. Hay animes que no lo amas y lo aprecias, no sé, Evangelion, cosas así, en las que quiero deprimirme y cortarme las venas, no me vengas a cambiar las cosas. No me pongas azúcar en alemán, dizque siendo alemana, por favor. Exactamente, exactamente. Hoy es jueves. No, pues no. Feliz jueves, sí, no. Sí, no, claro, se puede conectar con la audiencia de una manera muy especial y muy diferente, ¿no? Porque, pues, como dicen, las puertas de Chapultepec, pues, a lo mejor a ti te hubiera dado risa que dijeran: "Ah, sí, las puertas de, no sé, del Coliseo", pero las de Chapultepec tú las has visto, tú estás ahí, entonces te habla a ti de una manera más personal. Sí, se vuelve muy personal y líneas muy legendarias. ¿Sabes que fue un buen trabajo de doblaje o localización? Cuando no te saca en contexto y cuando hay Ujú, líneas legendarias como, me disparó con los rayos láser de Monster Inc., en el Sí. que esas se vuelven leyendas, se vuelven líneas de memes y las recuerdas, entonces es cuando sabes que se hizo bien. Mm, súper. Pues sí, todo ¿no? el doblaje de Los Simpson ahí está plasmado en los memes de la actualidad. Entonces, Justo. los chistes también son parte de la localización. Sí, Notado. sí, totalmente, totalmente. O sea, juegas con las palabras y repito, a veces en el idioma original se quedan en, bonito, chido. Ujú, Y es así, los traduces textual se quedan en eso. Cuando les empiezas a dar contexto, empiezas a darle sabor,
te salen cosas muy, muy, muy padres. Claro. Mi otra pregunta para darle luego a Rich el pisto Ella es no al quiere. inicio. No, Perdón. continúa, Majo. Al inicio nos comentabas que para hacer que quede con los labios es otro rollo o es otra historia. ¿Nos quieres platicar un poquito más de eso? Sí, es lo que me preguntaba Charlie en la parte del idioma, ¿no? ¿Qué idiomas los más difíciles? Pues los de orientales, por la forma, la fonética que manejan, puedes llegar a ser muy, muy complicada. Entonces, las consonantes, las eses, las palabras fractales, que son estas, todas Ujú. esas anclas son las que te ayudan a que suene amarrado, que parezca o da la impresión de que la voz en español está saliendo de esos labios. Ese es el objetivo número uno. A veces lo vas a lograr, a veces no. En caso de doblaje, te vas prácticamente 100% por labios. Hay mañitas, por ejemplo, en la que puedes comenzar, si la frase te queda muy larga en español y tienes ¿cómo se llama en cine cuando te ponen en un lugar? Iba a ser localización, pero no creo que no es localización. Que te ponen en una atmósfera, entonces, las novelas, ¿no? Esta clásica escena donde sale la casa, la mansión enorme, y de repente salen las dos ahí platicando la señora, ay, no, no sé qué tanto. Entonces puedes agarrar este tipo de mañitas para que si te queda muy larga la frase, pues pon tu voz un poquito antes, ¿no? Donde no hay labios. Entonces aprovechas ese espacio, machas esos puntos. En videojuegos, a veces respiraciones, si tienes oportunidad, te comes una respiración sin afectar el ritmo tanto, o sea, todo diálogos es muy importante. Si te da esa permisiva, adelante. Ya muy aventurado, si te da el audio, usar herramientas como en Pro Tools de Time Constraint, también Reaper, casi todas las tienen, de comprimir este audio. Te puedes aventurar a eso. Usualmente comprimir funciona mejor que extender, entonces, para que lo tomen en cuenta, pero te puedes aventurar a ese tipo de cosas. Y la idea es crear esta ilusión. No te voy a decir siempre debes de quedar en labios, ¿no? Siempre tienes que quedar exacto, pero cuando no te saca de contexto, cuando no lo notas, es cuando está bien hecho. Y Claro. se vale brincarse 2 o 3 golpes para sacar la frase. Muy bien. Súper, Yo súper, ya me súper. quedé sin preguntas porque es que Larry las va respondiendo conforme las voy pensando. No sé si ya les pasó que de repente tienen una duda y ya Larry ya la dijo y te quedas así como, bueno, ¿y ahora qué pregunto? No, y yo Este, hablo y hablo, también yo tengo la culpa porque hablo y hablo y no, hablo, entonces. créeme que está Está perfecto. perfecto. O sea, justamente, o sea, esto se me ha hecho padrísimo y creo que a todos se nos ha volado el tiempo ahorita con esta plática. Y yo creo que, o sea, nada más para cerrar ya, me gustaría si me empezaste hablando pues de Halo 2, ¿no? Que yo también me acuerdo que hasta la caja te decía totalmente en español. Y lo jugabas y el juego pues estaba en español y me acuerdo mucho pues de las voces de los personajes, ¿no? Y quería preguntarte cuál ha sido como la voz, bueno, si es que se puede, cuál ha sido como el personaje o la voz que más te ha marcado trabajar dentro de un videojuego. Oh, y fíjate, me pasa algo curioso. A veces yo recuerdo más a los personajes, o sea, me rememoro más las voces de los personajes que a veces por el actor. Sí, Entonces bueno, a eso estamos iba mi buscando cierto. pregunta. Ajá. Sí, pienso en algún actor con vocesota, ondas, y puta, no me acuerdo el nombre del actor, pero vamos al personaje y ya después empiezas a memorizar. Eh, yo creo que me quedaría con el trabajo de Jessica Ángeles en Zelda. Y a mí en lo personal creo que la rompió. O sea, ese juego lo dirigió Xochitl Ugarte, lo grabó mi compañera Tamara Puente, hicieron el equipo, el match perfecto, el Dream Team. Y esa voz para mí yo creo que marcó mucho. Y más por ser un producto de Nintendo. Y a partir de ahí hubo mucha aceptación en la audiencia, con muy buena razón. Y en general todos los demás Enzo, todos los que participaron hicieron un magnífico trabajo, menos Link, Link no hizo nada. Pero, pero todo lo que son, sí, sí vino a cambiar mucho. A mí yo me quedaría con esa voz.
Hay un talento, que he tenido oportunidad de trabajar con él tanto dentro del de cabina como de director, que es a Beto Castillo, le mando un saludo, que hace la voz de Maui, entre muchas Mm, otras. También me ha tocado trabajar con él muy a gusto. Y también, no sé, se me ocurre Fabregat. Con Fabregat es un personaje que es el científico de Phineas y Ferb, no me acuerdo del nombre, Doofenshmirtz. doctor, Doofenshmirtz. él mismo, ese señor es así, es otro mundo y es una magia echarme sesiones con ese señor. Tiene mucho que no lo grabo, pero te vas acordando, te van quedando muy buenas memorias de personajes, pero sí, definitivamente Zelda para mí fue un parteaguas. Sí, sí me acuerdo cuando Sí. salió Breath of the Wild y la gente lo jugó en español, justamente decían así como, no, es que Zelda en esta escena cuando se quiebra, o sea, la Sí. rompe completamente. Yo creo que hasta muchas personas que ni siquiera su idioma natal es el español, llegaron a ver esa escena en español justamente por la gran actuación de, pues, de esta actriz de doblaje. Y qué padre que pues eso se esté logrando pues en Latinoamérica y en pues en el lenguaje español como tal. Entonces, qué, Justo. qué bonito que lo mencionas. Sí, justo hace rato quería platicar de ese juego porque recuerdo que Nintendo así sacaba como el tráiler en cada idioma y yo veía comentarios en la versión latina que era como que quedaba perfecto, o sea, que el doblaje ahí era el mejor de todos y la verdad sí jugando el juego sí me encantó el trabajo que se hizo en ese juego, la verdad. Claro, fue el Dream Team, o sea, en ese proyecto fue el Dream Team, en ese caso en particular, o sea, la exigencia de cliente también es muy alta. Si gustan un poquito agregando a la cosecha, la semilla, la parte técnica en videojuegos es muy específica, es muy cuidada, renombrado, como les decía, se manejan, o sea, llegan cubetas de muchos idiomas, llegan batches y millones de archivos de muchos idiomas y la gente no sé el cliente qué tanto QA hagan, pero confían plenamente en que el audio la vas a renombrar bien y va a ser ese audio y no va a cambiar. Entonces, agregando este skill, la capacidad de orden, la capacidad de memoria, la capacidad la disciplina para mantener este renombrado ayuda muchísimo. Lo mismo con los niveles, tienes que cuidar mucho los niveles para que se ayuden. Los ruidos, externos y el piso de ruido, como les mencionaba, no sabes si esa voz, va a terminar dentro de una cueva y la integración vaya a funcionar bien, ¿no? Entonces, en ese aspecto es cuando tienes que tener mucho control de calidad y una calidad excepcional en caso de audio. Es lo que podría subir a las partes técnicas que nos pudieron haber faltado mencionar. Sí se vuelve un gran reto. Y más porque les comentaba, viene de grabación en muchas ocasiones. A mí me tocó llegar a grabar proyectos donde grababa y a los 2 minutos ya querían la sesión, arriba en su servidor para postproducir. Entonces, sí te lleva una capacidad de calidad de audio, los chasquidos, las salivas, sí te llega a una capacidad de escucha, bastante avanzada, que a mí en lo personal me ha ayudado a aplicarlo en otros productos como audiolibros. ADRs, por ejemplo, también, vaya, te vuelves muy multifuncional en ese aspecto. Wow. Oye, Larry, Pues. otra pregunta, discúlpenme. No, Estamos No, pues, exprimiendo a Larry de no, de de, adelante, pues, conocimiento. con de gusto. conocimiento, de información. No, yo quería saber si hay algo más que no te hayamos preguntado, que tú quieras platicar o que quieras que la comunidad conozca sobre este mundo. Pues creo que absorbimos todo, o sea, más que nada sería, yo creo que les queda alguna duda, algo en específico que quisiéramos, integrarnos, o sea, les podría hablar a los ingenieros. Ya hablamos de la parte de los talentos, ¿no? Que se quieran unir al pool de talentos de México, donde hay cursos, hay escuelas, hay talleres, hay cursos, acérquense a las comunidades. En Facebook hay comunidades, hay actores de renombre que ofrecen sus conocimientos por medio de cursos. Acérquense a ellos. Ningún aprendizaje es malo, ¿no? Pero sí, si tienen la oportunidad de meterse a un taller de voz, a estudiar teatro,
van a entender mucho de las situaciones. Lo mismo he tenido oportunidad de conocer talentos que saben usar, y yo creo que va a ser más común ahorita, que saben utilizar las DAO, ¿no? Y te saben leer una forma de onda, te saben leer clip. Entonces te entienden completamente cuando les dices, pónmelo los golpes como se ve en la onda, no te pases del clip, te entienden. Entonces también un ingeniero que se aviente a entrar a este mundo del talento de voz ayuda muchísimo, te da un plus más arriba a nosotros como estudio, que nosotros como ingeniero, nos ayuda muchísimo. Ricardo Tejedo es uno de los que me acuerdo que te sabe manejar Pro Tools de pies a cabeza y te dice, va a la mitad de la línea y te está diciendo ya, no, me tardé mucho, no te va a alcanzar, y repetimos. Y eso en tiempos te ayuda muchísimo y te ayuda a una sesión bien, bien relajada. Claro. Súper. Entonces tú dirías que conocimientos así primordiales son edición de audio y grabación, ¿no? Sí, Esas dos. definitivamente. En edición de audio te va a ayudar muchísimo, aprender a moverte en la sesión. Estamos hablando de sesiones de 24 horas, dividida en clipsitos de 5 o 6 segundos, más o menos. Entonces, Ujú. saberte herramientas, para moverte en la sesión, usar, herramientas como grupos, ¿no? A veces hacemos menos a los grupos. Yo no vivo sin grupos, o sea, para localizar dónde están las cosas, en lugar de markers, porque los markers los puedes utilizar para tus personajes, dividir tus personajes. Los grupos los utilizas para dividir cada clip. Entonces, si empiezas a marcar todo, te pierdes, te empiezas a perder, además de que Pro Tools tiene un límite, entonces te vas perdiendo, ¿no? En caso de audiolibros, saber, ya no te puedo decir, este tip te doy porque tu amigo soy. No, es experiencia. O sea, ya ubicarte y llegas a un punto en el que de alguna forma lees que la página 20 está más o menos como a la media hora de producto, ¿no? O 4 o 5 párrafos los alcanzas a leer, aprendes a leer las palabras, aprendes a leer dónde están tus T's, aprendes a leer dónde están tus F's, tus S's, aprendes por ejemplo, en RX, en esta herramienta fabulosa de limpieza, empiezas a ver ya dónde están tus chasquidos y sin escuchar el audio te empiezas a poner a limpiar. Entonces sí agarras habilidades muy, muy buenas que son aplicables tanto en música, que son aplicables en diseño sonoro. Entonces sí es muy bonito. Para mí la edición de diálogos se me ha hecho muy bonito. Me puedo pasar horas editando diálogos sin bronca. Wow, es todo un tema. Sí. Y Larry, yo creo que yo creo que ya para ir terminando y cerrando, bueno, yo quería antes preguntarle a todos, me surgió que ahorita platicando de todo esto el interés. Ustedes cuando compran un juego y tiene la opción de el español latino, ¿lo juegan en ese idioma? O sea, ¿se cambian el idioma o lo juegan en su idioma original? Charlie, tú Chan, eres el chan, purista. chan. Chicos. A ver, chicos, eso me interesa Chan, también. chan, Eso me chan. Ok, interesa sí, también. es buena, es buena. La verdad es que Escucho. yo depende del Ajá. juego. Yo dependo mucho del juego. Por ejemplo, me gusta mucho Destiny y Destiny 1 y Destiny 2 los jugué en español, latino justamente. Y hay cosas que me gustan mucho y que puedo pues sobresaltar, ¿no? Por ejemplo, en todas las líneas del multiplayer de que cuando matas, ¿no? Así como tipo Halo de que haces doble muerte y te dicen, así te gritan, ah, mataste a dos o muerte doble y así. Eso a mí me gusta mucho. Pero ya como cosas más, por ejemplo, de la historia y así, pues justamente como el lore y todo ese rollo está pues mayormente en inglés, pues me la aviento en inglés. Entonces a veces me tenías ahí cambiando el idioma porque pues me gusta mucho, ¿no? O sea, ¿quién realmente también latino no recuerda la doble muerte de Halo, ¿no? Así. Depende, o sea, sí hay juegos que me gusta jugar en su idioma original, pero también hay veces en las que justamente empiezo a ver los comentarios y hay gente que dice, no, es que la localización, el doblaje de este juego está padrísimo, ¿no? O sea, el claro ejemplo fue Zelda, entonces Zelda lo jugué pues en español en su tiempo y ya después, como pues la consola también la tengo meneada en inglés, hay veces que tengo que estar cambiando, switchando los idiomas. ¿Qué es Uy, esa cara, vale, Charlie? vale, ¿Quién sigue? vale. Majo, ¿Yo? majo.
Yo estoy de acuerdo con Rich, creo que depende del juego, pero principalmente, lo que a mí más me atrae es si la localización trae algo más al juego, como lo que estamos platicando. Mi ejemplo sería, en este caso, Animal Crossing, porque tiene muchos chistes que son como el "sibas" en inglés, pero entonces esos se localizan en español y te dicen como cosas que son muy, muy, muy chistosas. Ahorita, la verdad, no me acuerdo en ese momento, pero, le añade otra dimensión al juego que te da mucha risa y entonces lo quieres jugar tú en español, ¿sabes? Entonces, ese tipo de juegos los juego yo mucho en español. Pues yo, en general con el media intento, ¿no? Cuando es un idioma que entiendo, hasta cierto punto lo escucho en el idioma original y me pongo los subtítulos. Entonces, la mayoría, pues, los he jugado en inglés, en realidad, sobre todo los juegos occidentales, pues, la mayoría van en inglés. Em, pero es gracioso porque Rich mencionó los multijugadores. De hecho, los multijugadores yo casi que todos, la mayoría, con excepción de Valorant, que es el último que estoy jugando, los juego en español porque los servidores se conectan a la TAM y pues te descargan todos los assets en español y te los ponen en League of Legends. Todos estos juegos los juego en español y creo que están muy bien hechos y pues los juego así. Pero yo creo que el 80% sí los juego en inglés. Yo, Yo miren, hasta también. busqué un Ah, Sí. chiste de Animal Crossing. Yo también. Imagínate. Busqué un chiste de Animal Crossing, miren. Atrapé una mariposa monarca, la reina de la comarca. Ah, Está Exactamente. vale la pena, bonito. sí vale Esas la son pena. localizaciones bien pensadas. Y sí, o Ujú. sea, en contra de nada. Y como mencionábamos, hay juegos en los que vale, o sea, vete al idioma original y si te das una segunda vuelta, vete a la localización y los vas a Ujú. disfrutar de diferente forma. No te estoy diciendo te va a gustar más uno que otro, los vas a disfrutar de diferente manera. Y va a haber cosas que te Claro. van a enchinar la piel en la localización que no están en el idioma original. Y como dices muy bien, Charlie, o sea, hay juegos muy rápidos como Valorant, en las que las cosas pasan de volada, entonces, te ayuda, ¿no? Tener las referencias en español para saber cómo están las cosas. Hay otros juegos, por ejemplo, lo que mencionaba, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, o sea, hay muchos juegos en los que entendemos lo complicado que es traducirlo por la cantidad de material, pero sí le ayudaría a gente que no está tan familiarizada con el inglés, por ejemplo, en este caso, a tener toda esa información, porque pasan muchas cosas. Si estás en misiones y estás conduciendo ahí a 100 kilómetros por Ujú. hora con pasajeros en la parte de atrás, que no voy a decir qué clase de pasajeros en Grand Theft Auto, y no puedes, o sea, no puedes mover los ojos, quitar los ojos del camino por leer los subtítulos, ¿no? Y ver qué es el objetivo, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, hay juegos en los que sí valdría dar el punch más arriba para localizar, pero entendemos la labor que viene tras de eso, ¿no? Pero poco a poco, la industria va creciendo, ese es un lado, y otro lado, la industria aquí en México también va en crecimiento, y vale la pena considerar esos puntos para que vas a tener tu juego en español, o lo vas a hacer primero en inglés, también considera en español, ¿no? ¿Quieres, romper fronteras? Considera localizarlo del español o del inglés al francés, considera llevarlo al italiano, considera llevarlo al japonés, o sea, ya estas barreras se están rompiendo y es muy divertido y vale el salto de fe a algo mejor, porque estás acercando tu producto a ese nicho, Más gente, ¿no? Claro. y a más Sí, por gente. ejemplo, es importante mencionar también que la localización vende juegos, ¿no? Luego, Ujú. por ejemplo, hace poco salió el juego este de Bob Esponja, el remake. Yo veía comentarios, y solo creo que en inglés y en otros idiomas, no en latino. Yo veía con muchos comentarios que decían: "Ya hagan la localización a español Ujú. latino", ¿no? Con los idiomas originales de la caricatura. Y sí lo hicieron, hace poco salió la actualización que agregaron el idioma en español latino. Y ya me lo compré, o sea, es que te cambia, tú Mira, siendo latino, sí, pues, te cambia la experiencia, ¿no? De escuchar esas voces con las que creciste, por ejemplo, y claro. por eso digo que luego vende estos talentos de voces Ujú. venden los juegos. Claro, Ahora y no sé si yo sea el adulto de aquí, pero a mí me tocaban juegos que, había en inglés nada más, los consumías en inglés. Y de uno de 7, 8 años, que no me quejo, más o menos aprendí buen inglés más en los videojuegos que en la escuela, pero sí extrañabas, ¿no? Sí había cosas que no entendías. Yo me acuerdo en el Zelda 2 de Nintendo,
me trabé un buen rato porque no sabía lo que era thirsty, que era sediento, entonces no sabía que tenía que ir a la fuente por agua y dársela a la mona y me tardaba, o sea, no lo pasaba y entonces a mí me da mucha emoción el ver que ya hay textos en español desde hace un rato y ahora ya también el idioma, el audio también está en español, ¿no? Y la tecnología, cómo nos ha ayudado también las compresiones de archivos o maximizar los espacios en los Ujú. videojuegos. Bueno, también nos ha ayudado a hacer esto posible. Muy bien, pues Larry, ha sido un honor y un Gracias, chicos. gustazazo tenerte aquí. Qué bestia cómo hablamos, cómo se nos fue el tiempo. Da para Rapidísimo. tener 2 horas más. Em, pues no, pues aquí encantadísimos de haber compartido contigo. Me gustaría preguntarte tus redes, tus contactos, dónde la gente te puede encontrar. Gracias, amigo. Pues al estudio Sí. directamente, sirein.com, sireinstudios.com. Ahí sí buscan nuestros servicios, si quieren ver un poquito de nuestro portafolio adelante. Yo les voy a mentir, tengo de todo tipo de nombres en mis redes, entonces estoy como en Facebook, estoy como Aldo Larrínaga, Sound Design, creo que me pueden encontrar en Facebook, Twitter no lo utilizo mucho, Twitch tampoco, así que busquen en Facebook. Así que en Y aquí en Facebook. el Sí, Discord, no, ¿no? y ahí estoy cometiendo un error como mercadólogo, me siento mal porque sí, debes de estar en redes. Y por ejemplo, algo que en un tema que estaban sacando de freelancers, es algo muy importante, ¿no? Tener bloqueados tus Ujú. perfiles no se vale. Nuestra industria Sí. leen portafolios, nuestra industria leen demo reels, nuestra industria leen redes. Entonces, chicos, optimicen sus redes. Aldo, optimiza tus redes. No seas así. Tarea. Sí, pero o sea, nos encontramos. Ya el internet ya es muy chiquito, ya encuentras a quien quiera. Y aquí Sí, también claro. en Discord te pueden encontrar como Larry SD. Aquí en Discord estamos y la comunidad se está formando aquí. Entonces, muchas felicidades, chicos. Muy agradecido por el labor que están haciendo y adelante. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Larry. Larry. Gracias. Ya Pues saben, ya. cualquier pregunta de localización, únanse al Discord y ahí va a estar Larry con gusto. Tenemos la oportunidad de tenerlo presente en la comunidad. Sí, muchas gracias, Larry, Cuando por quieran, venirnos a chicos. dar esta plática. Creo que fue muy padre para todos y la comunidad va a aprender mucho. Gracias, chicos. Cuando quieran, estamos para servirles y un mensajito y nos encontramos. Un gustazo Sa. enorme. Claro que sí. Pues bueno, aquí nos despedimos todos. Cuídense mucho. Tomen agua. Majo, por favor, tu línea. L- Lávense los dientes. Eso. Eh, Y pues nos estamos escuchando, viendo en el próximo capítulo. Adiós. Bye. Bye. Hasta luego. Bye.